Hola chicos, ahora vamos a pasar a desarrollar la bolilla número 4. La responsabilidad internacional del Estado. La responsabilidad internacional del Estado es una institución que impone al Estado que ha realizado un acto ilícito en perjuicio de otro la obligación de reparar el daño causado. Implica dos niveles de relación entre Estados: la existencia de una obligación contenida en una norma internacional que se denomina norma primaria y que es la violada por un Estado. Y en segundo lugar, el hecho ilícito hace nacer en el Estado perjudicado el derecho a reclamar la reparación, y a esto se lo denomina norma secundaria. La cláusula Calvo es conocida como una estipulación que se coloca en contratos celebrados entre estados y particulares, por la cual las controversias generadas del mismo sean resueltas por los tribunales de ese estado. Es decir, que el particular renuncia a la facultad de presentar a su gobierno un reclamo que permita su protección diplomática, pues lo hace sometiéndose a la justicia del estado con el cual está contratando. ¿Qué es un Estado lesionado? ¿A qué se considera Estado lesionado? Es cualquier Estado que se vea afectado en sus derechos por un hecho internacionalmente ilícito de otro Estado. Si el hecho constituye un crimen internacional, son lesionados todos los demás Estados de la comunidad internacional. ¿Cómo se atribuye un comportamiento al Estado? Se le atribuye al Estado el comportamiento de sus órganos, no al Estado en sí mismo, sino a sus órganos, como ser el Poder Legislativo, el Poder Judicial o determinados órganos dentro de esos poderes, los que pueden corresponder, como decíamos, al Poder Ejecutivo, al Legislativo y por aplicación, en los casos de aplicación irregular de leyes fiscales a extranjeros, de requisa o expropiación de bienes sin indemnización. O bien puede ser que correspondan al Poder Judicial, en el caso de denegación de justicia a un extranjero. Causas que eximen la ilicitud de un Estado: el consentimiento, las contramedidas, el caso fortuito y fuerza mayor. El consentimiento no puede reclamar, un Estado no puede reclamar de otro el hecho que ocasionó un daño si previamente prestó su consentimiento. Las contramedidas son represalias, acciones que se toman a consecuencia del hecho ilícito. El caso fortuito y fuerza mayor, siempre que no haya sido ocasionado por el propio Estado, es decir, que éste haya sido quien haya ocasionado dicha situación de imposibilidad material que impide el cumplimiento de su obligación de reparar. A su vez también tenemos otras causas eximentes, que es el peligro extremo, el estado de necesidad del Estado y la legítima defensa. El peligro extremo se refiere a la situación de extrema necesidad en que se encuentra un órgano del Estado. Es o violar una obligación internacional o poner en peligro su propia vida o de sus habitantes. Estado de necesidad del Estado ocurre cuando el interés esencial del Estado se pone en peligro si intenta cumplir con la obligación internacional. Y posteriormente tenemos legítima defensa, que es decir, ocasiona el daño en defensa de un mal mayor que le pudiese ocasionar a ese Estado ofensor. ¿Cómo se repara el daño causado? Existen varias modalidades, entre ellas la restitución. La restitución es la institución que intenta restablecer la situación que existía antes del hecho ilícito siempre que sea posible. Luego pasamos a la indemnización. Cuando no se puede restituir, se intenta reparar el daño con una suma de dinero para cubrir ese daño ocasionado, incluido el lucro cesante y la satisfacción. Luego pasamos a la tercera modalidad de reparación del daño, que es la satisfacción. Esta se tiene que dar cuando no pueden darse ni la restitución ni la indemnización, pues consiste en el reconocimiento de la violación de la norma primaria. Esto significa del hecho ilícito, es decir, del Estado ofensor. El Estado ofensor lo que hace es pedir disculpas formales. ¿Qué son las contramedidas?
son represalias que el Estado afectado toma como consecuencia del incumplimiento de una obligación de parte de otro Estado. Son complejas porque favorecen al Estado fuerte de la relación y porque no existe un debido control de su legalidad. Los fines permitidos de una contramedida son obtener la cesación del hecho ilícito, reparar el daño. En ningún caso una contramedida puede constituir una sanción contra el Estado autor. Se requieren ciertas condiciones para que un Estado pueda adoptar contramedidas. Esta es la negociación previa, medidas transitorias, es decir, que previamente a tomar estas contramedidas haya negociado con el Estado ofendido y se hayan tomado las medidas transitorias necesarias. Luego se haya realizado un arbitraje obligatorio y en último lugar la proporcionalidad, es decir, que la contramedida no sea desproporcionada con el daño ocasionado. Las contramedidas prohibidas serán las que impliquen amenaza o el uso de la fuerza o medidas extremas de coacción política o económica a fin de poner en peligro la integridad territorial o independencia del Estado. Gracias.